Posiciones del enfermo. Existen diversas posiciones características que se emplean en diversas situaciones patológicas o para efectuar ciertas exploraciones y prácticas terapéuticas o quirúrgicas. Al colocar al enfermo en una posición determinada, deben comprobarse los siguientes puntos. Primero, que no se obstaculice la respiración. Segundo, que no se obstaculice la circulación. Tercero, que no se ejerza ninguna presión ni contracción sobre nervio alguno. Cuarto, que se reduzca al máximo la presión sobre la piel, con un mínimo de contacto de los rebordes óseos sobre la superficie de apoyo, en prevención de úlceras de decúbito. 5. Si se va a efectuar un procedimiento asistencial o quirúrgico, que se tenga la máxima accesibilidad al sitio de actuación. De acuerdo con la posición en que se va a colocar al paciente, se deben utilizar los siguientes materiales: cojines, camas mecánicas, sillas, vendajes, sábanas de movimiento, toallas, y utilizar elementos de protección personal como gorros, tapabocas, batas y guantes. Posición de cúbito supino o dorsal. El paciente se encuentra tendido boca arriba con la espalda en contacto con la superficie y las extremidades extendidas. Es la más usada en cirugía, se usa principalmente para el abordaje del abdomen, cuello anterior y cirugía del miembro superior. En la cirugía abdominal, esta posición de decúbito dorsal es para explorar los órganos internos del abdomen, ya sea en casos de apuñalamiento, hemorragias, embarazos y otras. Se emplea también al examinar la zona perineal, recto y vagina. En dicha exploración, el paciente mantendrá las rodillas separadas y flexionadas, apoyando la planta de los pies en una superficie provista al efecto. En cirugía, para los siguientes tipos de intervención: mama, cara, cuello, hombro, axila, brazo y mano. En el posoperatorio, con la cara ladeada y sin almohada. De ese modo se facilita la expulsión de secreciones y posibles vómitos y se previene el riesgo de broncoaspiración. Decúbito prono. Es una posición anatómica que se caracteriza por la posición del cuerpo tendido boca abajo y la cabeza de lado en posición ideal para un paciente. El cuello en una posición neutra, los miembros superiores extendidos pegados al tronco con las palmas de las manos hacia arriba. Las extremidades inferiores también extendidas con los pies en flexión neutra, la punta de los dedos hacia abajo. Esta posición está indicada para operaciones de la parte superior del tórax, piernas, columna, coxis y cráneo. La importancia de poner al lactante o recién nacido en decúbito prono es el control cefálico. El bebé, desde la postura prona, va a intentar levantar su cabeza venciendo la fuerza de gravedad. Esto va a conseguir que permanezca erguida por unos minutos. Esto estimula y potencia la musculatura de su cuello. También es importante la posición de los miembros inferiores, que contribuye a la primera fase del gateo. También la capacidad del niño para moverse y explorar su entorno se considera esencial, y por ello la posición de decúbito prono. Decúbito lateral. El decúbito lateral es una posición anatómica del cuerpo humano que se caracteriza por la posición corporal acostado de lado o de costado en un plano paralelo al suelo, en posición neutra con relación al tronco, en general con las extremidades en flexión. También se refiere a la posición que adquiere en un paciente en cama para aliviar la presión que ejerce el peso de su cuerpo sobre el hueso sacro, talones u otras zonas vulnerables a úlceras por presión. Vía para la cirugía de la cadera, cirugía torácica. La posición básica lateral se cambia en intervenciones específicas como de tórax, riñón y uréteres. Posiciones anatómicas especiales. Se trata de una posición dorsal en un plano inclinado de tal modo que la espalda forma un ángulo de unos 45 grados con la horizontal. Las extremidades inferiores pueden mantenerse flexionadas en mayor o menor ángulo o mantenerse extendidas.
Algunos abordajes quirúrgicos son las operaciones a nivel de columna cervical, craneotomía posterior, procedimientos de cara o boca. Posición genupectoral, aquella en la que el peso del cuerpo descansa sobre las rodillas y la cabeza, quedando el pecho cerca de las rodillas. Y las extremidades superiores parcialmente cogidas. Algunos abordajes quirúrgicos de la posición genupectoral es la cirugía rectal y coxigia. Posición ginecológica, o también conocida como posición de litotomía dorsal. Esta posición es característica del parto. Es parecida a la posición de cúbito dorsal, pero sus miembros inferiores están flexionados y abiertos o aducidos y se sujetan con los estribos. Las rodillas están flexionadas y la planta de los pies apoyadas en la camilla. Ambos brazos se colocan a los lados del cuerpo. Intervenciones quirúrgicas, entre esas tenemos para una exploración ginecológica, para llevar a cabo la higiene de la zona genital de un paciente encamada, para efectuar un sondaje vesical, para tomar muestras de BPH, para tomar muestras de citología y se utiliza en el parto. Adicionalmente, esta disposición también se utiliza en el hombre para realizar una citoscopía. Indicaciones. Primer paso. Se le indica a la paciente que debe pasar al baño, retirarse toda la ropa, incluyendo la ropa íntima. Segundo paso. Debe colocarse la bata que va a encontrar en el baño con la abertura hacia atrás. Tercer paso. Se le indica a la paciente que se acueste en la camilla y que debe colocar las piernas en los estribos. Por último paso, será cubierta con una sábana que irá de la cintura hacia las piernas para cuidar su intimidad. Posición Kraske o navaja sevillana. Esta posición se utiliza en cirugía rectal, coxigia, hemorroidectomía, resección de quistes piloidinales, etc. La mesa se quiebra al nivel de la cadera en un ángulo que puede ser moderado o severo, dependiendo de la necesidad del cirujano. Las abrazaderas se ajustan a la posición correcta. Los codos se ubican sobre el apoyabrazos y no en el borde o colgando. La oreja en posición interior se protege con una almohada suave. La mesa se quiebra a nivel de la cadera. La faja de sucesión se encuentra por encima de la rodilla. La cadera y los muslos se acolchan con almohadas grandes. En los pacientes masculinos que se encuentran en cualquiera de las posiciones de cúbito ventral, los genitales se acolchonan y ubican en la posición natural. Las rodillas se elevan por encima de la superficie de la mesa, mediante la colocación de una gran almohada debajo de las piernas. Los dedos de los pies no descansan sobre la mesa, sino que se elevan con una almohada. Los pies no deben de salir del borde de la mesa. Posición de Trendelenburg. Es una posición de decúbito dorsal sobre un plano inclinado, de tal modo que la pelvis queda más alta que la cabeza y los muslos más altos que la pelvis. Esta posición se emplea para cualquier operación de abdomen inferior o de la pelvis, en la que se desea tener mejor exposición del contenido pelviano, permitiendo que los órganos abdominales caigan en dirección cefálica. Por lo tanto, el paciente no debe permanecer en esta posición por largos periodos. Esta posición está indicada para intervenciones de la zona inferior del abdomen o de la pelvis, cirugía de vejiga y colon, exploraciones radiográficas, pacientes con problemas respiratorios, facilita el drenaje de secreciones bronquiales. Es la posición correcta para trasladar una embarazada con hemorragia vaginal. Se le llama posición anti-shock, ya que mejora la circulación cerebral. Es la posición idónea para lipotimias o síncopes, conmoción o shock, hipotensión arterial severa. La posición de anti-Trendelenburg o Moristing es una posición opuesta a la de Trendelenburg. En este caso, con el paciente en decúbito supino, la zona que permanece elevada es la cabeza y el tronco. Las piernas y los pies se sitúan en la zona inferior en un ángulo de 45 grados.
Esta posición se emplea en cirugía para intervenciones de cuello, cara y cráneo, a fin de disminuir el riego sanguíneo y evitar el estancamiento de la sangre en la zona operatoria. También se emplea en intervenciones abdominales para modificar la situación de las vísceras y exponer mejor el campo operatorio. Se emplea también en pacientes que presentan reflujo gastroesofágico, cuando existen carencias en el riego sanguíneo de los miembros inferiores, también para facilitar maniobras respiratorias. Se recomienda poner apoyapiés para prevenir el deslizamiento del paciente hacia abajo. Las abrazaderas de seguridad de piernas y brazos deben estar en posición correcta. Esta posición se utiliza en la tiroidectomía para facilitar la respiración y disminuir el riego sanguíneo en el área quirúrgica. También se utiliza en procedimientos de la vesícula o de las vías biliares, para que las vísceras abdominales caigan lejos del epigastrio, con lo que se obtiene acceso al abdomen superior. Posición Sims o semiprona. Debemos posicionar al paciente recostado sobre un lateral de su cuerpo con la cabeza ligeramente ladeada, el brazo inferior atrás extendido, el superior flexionado hacia adelante y arriba, y las piernas flexionadas más la superior que la inferior. Colocar una almohada bajo la cabeza, el brazo superior flexionado apoyándolo a la altura del hombro y la pierna superior flexionada a la altura de la cadera. A esta posición se le llama la posición de seguridad o de recuperación o de pronación 3/4 a inglesa. Posición para la anestesia raquídea. Se le pide al paciente que se coloque en el decúbito lateral izquierdo con las rodillas flexionadas, o más conocida como posición fetal. Posición para la anestesia raquídea. La anestesia raquídea son procesos para aplicar medicamentos que insensibilizan partes del cuerpo para bloquear el dolor. Estos se aplican por medio de inyecciones en la columna vertebral o a su alrededor. La anestesia raquídea con frecuencia se utiliza para procedimientos genitales, de las vías urinarias o de la parte inferior del cuerpo. Abordajes quirúrgicos. Algunos de los materiales utilizados para los abordajes quirúrgicos son la iodopovidona, agua inyectable, gasas, guantes estériles. Esto para la antisepsia. Para el infiltrado, la jeringa de insulina, jeringa de 3 milímetros, torundas, lidocaína al 1%. Y para la sutura, el portaagujas, pinza de disección con dientes, tijeras de mayo rectas, guantes estériles y sutura de nylon 3-0. Incisiones quirúrgicas son las vías de abordaje que utiliza el cirujano para acceder a los órganos o regiones anatómicas sobre los cuales se desarrollará una determinada intervención. Incisiones quirúrgicas del área abdominal. El abdomen lo podemos nombrar de dos maneras: A. Regiones abdominales pélvicas y B. Por cuadrantes abdominales pélvicos. Incisiones de tipo vertical. Estas se dividen en dos. Primera, incisión media. Es la incisión abdominal más simple y la más usada con mayor frecuencia por el cirujano general. Esto ofrece una exposición adecuada para casi toda la estructura de la cavidad abdominal. Atraviesa los planos piel, grasa subcutánea, fascia o aponeurosis y peritoneo abdominal. No hay fibras musculares. En el trayecto de la incisión, si el cirujano emplaza la incisión un poco a la derecha o a la izquierda, se encontrará con los músculos rectos abdominales. Incisión media supraumbilical. Entre estas encontramos cuerpo del estómago, antropilórico, duodeno, colon transverso, hígado, vías biliares, páncreas y vaso. Incisión media infraumbilical. En esta encontramos intestino delgado, ciego del apéndice, colon ascendente, vejiga, uretra, colon descendente, recto sigmoides y en la mujer útero y anexos. Incisión media suprainfraumbilical o sifopubiana. Esta incisión se practica con facilidad. Se puede visualizar todos los órganos intraabdominales. Es excelente para la laparotomía exploradora. Incisión paramedia. Esta se divide en incisión paramedia derecha supraumbilical, que encontramos hígado, vesícula biliar, ángulo cólico, conductos biliares, duodeno y cabeza del páncreas.
Incisión paramedia izquierda supraumbilical. Encontramos fondo, cuerpo del estómago, vaso y ángulo esplénico del colon. Incisión paramedia derecha infraumbilical. Encontramos colon ascendente, ciego, apéndice, intestino delgado, vasos ilíacos del mismo lado, uréter derecho, trompas, ovarios del mismo lado y músculos psoas. Incisión paramedia izquierda infraumbilical. Encontramos colon descendente y pélvico, recto sigmoides, vasos ilíacos del mismo lado, uréter, trompas, ovarios y músculos psoas del mismo lado. Incisiones de tipo transversas y oblicuas. Tenemos la incisión subcostal derecha, que con ella obtenemos la incisión de Kocher. Es una incisión abdominal oblicua en el lado derecho del abdomen, paralela a la caja torácica. La incisión subcostal derecha se usa para exponer la vesícula y las estructuras asociadas con ella. A veces se utiliza para las operaciones del páncreas. Incisión subcostal izquierda. Estas incisiones siguen el reborde costal trazando una línea ligeramente curva. Los tejidos que se deben atravesar son los siguientes: piel, grasa subcutánea, músculos rectos, fascia, peritoneo abdominal. Pueden usarse para exponer el vaso, situaciones en las cuales la incisión mediana le ofrece al cirujano la posibilidad de realizar una exploración completa de la cavidad abdominal. La incisión de Chaput. Esta incisión horizontal a nivel del punto de Lanz, continuada por un tramo vertical en el que se inciden las fibras del oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Permite un amplio acceso al cuadrante infero-externo del abdomen. Sirve para tratar especialmente accesos apendiculares. Incisión McBurney. Esta incisión se usa para la exploración y la extirpación del apéndice. Se emplaza en el lado derecho del abdomen, en un ángulo oblicuo debajo del ombligo, a lo largo del flanco. Se denomina incisión con separación o divulsión muscular, llamada a menudo estrellada, porque las fibras musculares se separan manualmente en lugar de cortarse. Los planos tisulares que deben atravesarse son los siguientes: piel, grasa subcutánea, fascia, músculos oblicuos y transversos abdominales y peritoneo abdominal. Incisión Rutherford-Morrison. La incisión de Rutherford-Morrison, técnica inventada por el cirujano inglés James Rutherford Morrison en el siglo XIX, se puede realizar en ambos lados del abdomen. Se utiliza para resección de colon o cestomía. Accede al colon sigmoide y pelvis, particularmente usada si la línea media se encuentra lastimada por cirugías previas. Incisión inguinal. Se usan para las reparaciones herniarias. Dan una excelente exposición de los tipos más comunes de heridas inguinales, directas e indirectas. Las incisiones con separación son las que siguen la dirección de las fibras y los músculos no se cortan, sino que se separan manualmente. Los planos, la piel, la fascia superficial, la apeneurosis, los músculos y el peritoneo en general se suturan en planos separados. Incisión transversal Joel Cohen. Incisión a 3 centímetros de la sínfisis púbica. Se incide inicialmente de manera cortante, solo en línea media, y luego se separan los tejidos subcutáneos y musculares con los dedos en una disección roma. Es aplicado especialmente en cesáreas. Incisión Fennes-Diel. Se usa en ginecología y obstetricia. Es una incisión transversa arqueada de convexidad inferior y concavidad superior, practicada justo por encima de la sínfisis púbica y que se extiende lateralmente más allá del borde lateral de los músculos rectos anteriores. La mayoría de los ginecólogos cirujanos están de acuerdo en que esta es la herida más segura de todas las incisiones ginecológicas. Incisiones del tórax. Esternotomía media. En este método, el cirujano realiza una incisión vertical a lo largo del esternón. Divide el esternón para poder acceder a los pulmones y el corazón. En la mayoría de las cirugías a corazón abierto se utiliza este procedimiento. Indicaciones: exposición de la aorta y grandes vasos, neoplasias del mediastino anterior, cirugía cardíaca y de tráquea,
Procedimientos bilaterales en pulmones. Esternotomía transversa. Incisión curvilínea desde la línea axilar anterior, siguiendo el pliegue mamario y el esternón. Se seccionan los músculos pectorales mayores, se aborda la cavidad pleural y se ligan las mamarias internas. Se secciona el esternón. Indicaciones: trasplante de pulmón doble, operaciones pulmonares bilaterales, tumor mediastínicos bilaterales, cáncer de pulmón que involucre el mediastino. Toracotomía anterolateral. Se realiza una incisión grande en la pared torácica anterior. Este método se puede usar después de que el paciente haya sufrido un paro cardíaco para hacer un masaje cardíaco a pecho abierto. Toracotomía posterolateral. Este es el método tradicional en la cirugía de pulmón. Se realiza una incisión en el quinto espacio intercostal, así el cirujano puede acceder a la arteria pulmonar y a la vena pulmonar. Toracotomía axilar. Su uso es muy limitado, solo es útil en las enfermedades de vértice, porque el acceso al resto de la cavidad torácica es muy limitado. Indicado para simpatectomía cervicodorsal, enfermedad bulosa del vértice, biopsia de lesiones del vértice.